Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la Parashá Vayetzei, novena porción de la Torá, que recordemos son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. ¿Y qué vamos a ver en esta novena porción? Que va a ir desde el Génesis capítulo 37 hasta el Génesis capítulo 40-23, donde hay toda una historia novelística, donde aparece que Jacob, Israel, se establece en la tierra. Aparece este gran personaje que es José, el soñador, toda la historia donde José ve visiones, sueños, las interpretaciones, sus hermanos lo venden, va a Egipto. Pasa toda esta historia maravillosa que refleja mucho sobre lo que es la Merkabá de Yesod, del fundamento. Y también vamos a recordar algo, y es que a futuro se va a hablar del Mesías como Mesías ben Yosef, o hijo de José, de este José el soñador, y también del Mesías ben David, que es el hijo del rey David. Y por eso en esta porción también vamos a hablar un poco de la descendencia de los reyes, porque vamos a ver la historia de Judá y de Tamar, y de cómo hay una línea de descendencia donde aparecen después los reyes de Israel. Entonces, ¿qué es importante ver de este personaje principal? Que inicia con que su padre se asienta después de haber pasado toda esta historia de que salió huyendo de su hermano, fue a la casa de su tío, volvió, ya era una persona madura, peleó con Dios y con los hombres y vence, y les cambiado el nombre a Israel. Y llega un momento donde se asienta. Y al asentarse, aquí tenemos una gran lección, y es que no nos podemos jubilar de la vida. Podemos tener momentos de descanso después de muchos años de trabajo, pero no podemos jubilarnos de vivir. Y tal vez esto fue lo que dicen los sabios que le pasó a Israel después de ser una persona de tanto poder metafísico, de tanto poder para hacer riquezas, para poder manipular aún la genética de los rebaños, que si quería que salieran rayadas o no, que si salían con manchas o no. Y llega un momento en donde se establece y empieza este nuevo proceso con sus hijos. Recordemos que termina la porción anterior perdiendo a su esposa, que da a luz a Benjamín, a este hijo de la fuerza, y con esto completaba las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos, y él sabía que había una función y que era necesario que alguno de los patriarcas tuviera una cantidad exacta de 12 hijos. Vamos a ver el por qué los hermanos hacen todo este tema con José y qué pensaban ellos. Entonces, primero, ¿quién es José y qué representa dentro del árbol de la Sefirot? José representa una Merkabá completa, que es la del Yesod, la del fundamento. Si vemos en el árbol de la vida hay 3 pilares, derecha, izquierda y central, y Israel o Jacob es Tiferet, y justamente por eso amaba más a su hijo, que le da la túnica especial de colores y demás, porque son parte de la columna central, que es conectado con Yesod. Al ser parte de la columna central tenía una mayor afinidad, y es un filtro de la energía metafísica que llega al mundo. Entonces es por eso que se ve esta mayor afinidad de Jacob, Israel, hacia lo que es José. Está asociado con el Mesías ben Yosef, y todo lo que aparece en las historias, está, como lo decía al inicio, esta novela que aparece, donde hay intrigas, donde hay retos, engaños, acusaciones falsas, ¿sí? La venta de los hermanos, es toda una historia, y es porque en la historia bíblica hay cosas que tienen que pasar para que sean leyes naturales, o para que esa energía que está en otros universos, en otros mundos, ingrese y pueda ser ley dentro de esta naturaleza. Por eso conocemos que todo lo invisible crea lo visible, y que, como lo dice la teoría de cuerdas, nuestra conciencia crea la realidad. Y es porque traemos estas verdades, o, como decía el Mesías, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, hablando del perdón. Pero es esa reciprocidad
de lo que es en lo metafísico, en la historia, y de lo que debe aparecer en la historia para que esto se convierta en una ley natural. ¿Y qué sucede acá? Si vemos, José es enviado a buscar a sus hermanos. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 1, a San Juan capítulo 1, que va a decir que el Mesías vino a sus hermanos, vino a los suyos. ¿Quién lo buscó? Yosef. Entonces aquí ya empezamos a ver una relación de lo que es el Mesías y de lo que es esta figura de José el soñador, para que el Mesías tenga este nombre de hijo de José, a causa de que hay una similitud en las historias. Después los hermanos lo venden a unos mercaderes, y él termina yendo hacia Egipto haciendo perfumes, y era necesario que pasara esto para entender por qué Ben Yosef, el Mesías hijo de José, tenía que sufrir, tenía que pasar para poder rescatar a sus hermanos. De hecho, la historia de que él vaya a la cárcel después, en la siguiente porción vemos que se vuelve casi el gobernador del mundo, y que el mundo dependía de su sustento, de este personaje José. Y es porque, ¿quién es el pan de vida? El Mashiach. ¿Quién es el sustento del mundo? El Mashiach. Y es que esta historia tenía que pasar una vez, por lo menos una vez en la historia, de que un personaje fuera el dueño de la comida de todo el mundo, y que todo el mundo dependiera de allí, porque todo el mundo depende de que el sustento, si lo vemos en el árbol sefirótico, antes de llegar a la materialidad y antes de llegar a Malhut, aunque hay columna derecha, izquierda y central, es por Yesod donde pasa toda la energía. Es por el fundamento, por el yo, de lo que somos, de lo que formamos, de lo que proyectamos. Hablando un poco de la formación psicológica dentro de Seyranpin, de cómo esa proyección del yo, de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que nos gusta, es lo que al final nos permite disfrutar o no el sustento que nos está llegando. Y aquí vemos la historia de Judá y Tamar, que realmente llega dentro de, como en medio de la historia, ¿sí? Como un flashback, y llega allí al medio de la historia. ¿Y qué determina aquí? ¿Quién es más justo que el otro? De hecho, cuando pasa toda la historia, y espero que la lean, Génesis 37 al Génesis 40, esta mujer se disfraza para poder cumplir una norma que le era por derecho, pero al final de que ella se disfraza, que le engaña, ella termina diciendo quién es más justo o quién no, y él definitivamente reconoce a esta mujer como que tenía más justicia que él. Y yo creo que para poder ser reyes de este mundo debemos reconocer la labor de los demás, debemos reconocer que no solamente nosotros tenemos toda la verdad o que somos justos, sino que hay una ley natural, que hay algo que ya está establecido, y que si otra persona logra hacer A o B según cómo este sistema está funcionando y llega a tener un logro, no debemos decir que no es justo, sino más bien reconocer la justicia detrás de todas las acciones que vemos de los demás. Reconocer que todos los demás también pueden llegar a ser justos, reconocer que el Mesías nos ha dado a todos la justificación a causa de creer en Él, porque en Él somos justificados, pero no es nuestra propia justicia. Y aquí Judá le dice a Tamar, claramente ella es justa, es más justa ella. Y es así como se reconoce cuando tú obras bien, cuando tú haces las cosas correctas, consciente de que hay una ley natural y que hay un amor al prójimo que funciona para poder también traer ese sustento, para que cuando recibas el sustento, como dice el salmista, feliz es el hombre que come el fruto de su trabajo, bienaventurado, va a decir allí. Porque comer de lo que trabajamos es muy bueno, ¿sí? Hay gente que trabaja y ahorra de más y está en un extremo negativo y no come. Y está el otro extremo donde no trabajan, pero sí quieren consumir de lo que otros han hecho. Entonces, no es consumir por consumir, no es simplemente trabajar y acumular riquezas, sino que debe ser una unión.
de lo que trabajes puedas disfrutar, puedas comer, que de lo que hagas puedas compartir a otros, que todo lo que llegue a tu vida a través de este fundamento que es el Mesías, que es el rey de los judíos, que es Yesod, hijo de José, que es este Mesías, que todo lo que nos llegue, porque toda dádiva buena viene de arriba, y aquí vemos cuál es el canal de esa dádiva y cómo llega a nosotros, que lo que llegue a nuestra vida lo disfrutemos y que sea una situación buena, sea una situación regular, sea una situación de enojo, sea cualquiera la situación que tengas, que esa situación tú puedas ver detrás de esa situación la justicia, que es bueno y que todo lo que tiene que pasar, pasa. Y que todo lo que pasa es lo mejor que había pasado. Porque es lo mejor que puedes vivir, es lo mejor que puedes hacer, que puede haber pasado para ti. Y que todo lo que pasa ayuda bien a los que aman a Dios. Hay un dicho en hebreo que se llama que todo ayuda a bien. Gansule Tová. Todo es para bien. Y eso es lo que vemos en esta porción, que a pesar de las discordias de los hermanos, va a ser para bien, que a pesar de que no les gustaron los sueños se van a cumplir, y que los sueños, nada pasa en este mundo si no hay un aviso o un sueño o una advertencia. Por eso no debemos contar los sueños a otros, porque cuando tú le cuentas el sueño a otro, a menos de que sea tu pareja, alguien que te ame mucho o alguien que interprete sueños, que realmente tenga el don, cualquier persona puede cambiar la energía del sueño y puede darte algo negativo de esa interpretación. Entonces es preferible que tú lo analices, que mires de qué forma este sueño te está dando una advertencia o una dirección, o si es un sueño falso, porque también no todos los sueños van a tener algo profético, no todos los sueños son sueños reales, y hay que aprender a distinguirlos conociéndonos a nosotros mismos, conociendo cómo fluye esa energía hasta llegar a la materialidad para nosotros. Entonces, el deseo de mi corazón es que veas detrás de todas las cosas la justicia, que detrás de cada sueño puedas ver el amor del Eterno, que distingas entre la verdad y la ficción y que siempre veas la justicia en todos los actos. Disfruta de lo que llega a tu vida, disfruta de lo que trabajas y disfruta de cada momento que pasa, porque siempre te va a llevar a un lugar mejor, siempre te va a llevar a un lugar más alto, a crecer. Shabbat Shalom a todos.